Es un momento singular. Hace 2 semanas se presentaba aquí un libro importante para la historia contemporánea, estamos seguros, sobre el complejo voto en nuestra reciente democracia. Hoy, 2 semanas después, se presenta este libro, 2 libros de historia. El acto es un acto, evidentemente, enmarcado en la investigación y transferencia de conocimientos propio de las Reales Academias. Como Real Academia preside Su Majestad el Rey. En su nombre, el presidente de la Comunidad Autónoma o el presidente de la misma. Hoy, en cambio, ante la presencia de Su Alteza Real, la Princesa Carolina, la Academia se honra en que ostente la presidencia de la misma. Muchas gracias, Alteza, por esta presencia entre nosotros. Es una presencia, además, de afecto hacia Mallorca, de afecto hacia su pasado, dentro de la experiencia, vivida en la experiencia del fenómeno político que representó el carlismo. Como nos dirá seguramente la autora del libro, la historia la hacen los vencedores, la historia la hacen los vencedores, pero bien, con el paso del tiempo, la historia cambia, la historia adquiere su auténtica dimensión, más allá de vencedores y vencidos. El carlismo no ha tenido esta suerte de ser tratado con interés, con asiduidad, en profundidad, el carlismo en las islas, pero hoy tenemos un libro reivindicativo de este pasado. Yo quisiera decir que además de un acto académico, de rigor científico, en la exposición seguramente todos los presentes aquí en la mesa, es un acto que el presidente os dirá que tiene cierto valor, notable valor sentimental. El presidente, yo llevo 20 años en la Academia, 20 años presidiendo la Academia, pero la Academia junto a mí fue presidida por una figura entrañable, don Joaquín Gual de Torrella y Trullols. Él era el presidente moral de la Academia, aunque fuese su vicepresidente. Joaquín Gual de Torrella y Trullols, varios miembros de la familia, hijos suyos, están presentes hoy entre nosotros. Era aquella personalidad dentro del carlismo. Aquí aparece una fotografía de su bisabuelo, Fausto Gual de Torrella y Doms. Una figura dentro del carlismo, figura señora que nos decía, cuando cada semana tenemos la tertulias ininterrumpidas desde hace más de 50 años, cada semana alguien quizá profería una palabra, no digo vejatoria, pero que podía poner un compromiso, determinado honor. Él nos impedía hablar mal. Nos impedía hablar mal de nadie. Y nos impedía también hablar de política de partido. Pero hoy este no es un acto político. Es un acto, repetimos, un acto académico, y el recuerdo de Joaquín Gual de Torrella, con todo lo que representó él tantos años en la Academia, creo que ha de estar presente. A mí me da la impresión de que, queridos académicos, desde alguna parte nos está diciendo «Avui ho feu bé». Yo creo que sí, hoy lo hacemos bien. Con la ayuda de todos, sobre todo la Fundación Larramendi, con Luis aquí presente, la autora, el profesor Bullón, creo que será un acto serio y sobre todo presidido por una figura tan singular como Su Alteza Real, la Princesa Carolina. Entonces, nada más yo que objetar, simplemente darles la bienvenida, agradecer a todos su presencia y pasamos la palabra a Luis Larramendi para actuar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero circunscribir mis palabras a 4 temas. Agradecimiento a las instituciones, a la institución en la que nos encontramos, en quienes han hecho posible el libro. Felicitación a la autora. Expresión de una gran satisfacción por la presencia aquí de Su Alteza Real, doña Carolina, por las razones que luego les diré, y un recuerdo emocionado a José María Viernes Perpiñán. Pero para que eso que yo les voy a contar puedan ustedes valorarlo exactamente, debo decir
decirles desde dónde se lo digo. Ustedes saben que el Papa puede hablar desde la cátedra de San Pedro, y habla ex cátedra, y es loca de fe lo que dice, o desde el balcón de la plaza de San Pedro, cuya opinión muy respetable no por ello debe ser seguida por los fieles. Si no se dice desde dónde se habla, no se entiende por qué se dicen las cosas. Y por eso, rompiendo una de las normas que yo he seguido en mi vida y que veo que coincide con aquella que el señor Walter Torrella y Guillols tenía, de habla bien de todos, mal de ninguno, que era lo que él hacía, y de ti, ni bien ni mal, tengo que hablar un poco de la institución a la que represento para que ustedes lo comprendan. Yo represento aquí a la fundación hoy llamada Ignacio Larramendi. Esa fundación se constituyó hace 25 años cuando mi padre, que fue el que la constituyó, la instituyó bajo el nombre de Hernando de Larramendi en memoria de la labor política de su padre, Luis Hernando de Larramendi, cuyo nombre llevo, al término de su vida profesional como primer ejecutivo de la compañía Mapfre, y aportando a esa fundación todo su patrimonio, el suyo, el de su mujer y el que habría constituido la legítima de sus hijos. Eso, que fue un acto de una generosidad que muchas veces no se comprende ni se interpreta, nosotros y yo, en representación de mis hermanos, lo asumimos como un compromiso moral al servicio de aquellos fines para los que la fundación se constituyó. Se constituyó en honor de don Luis Hernando de Larramendi porque mi abuelo, fue un abogado toda su vida, independiente, jamás trabajó para nadie. Mi padre decía que era el hombre más libre que jamás había conocido, porque nunca se había plegado a ninguna componenda, nunca había entrado en aceptar nada que supusiera de alguna manera doblegar u obligarle a rendir o a deber algo, y que durante su vida política fue fiel siempre al carlismo hasta extremos insospechados. Él, desde su más tierna juventud, participó en la creación de libros, en la creación de periódicos, fue secretario general de don Jaime de Borbón, que fue nuestro rey durante muchos años, hasta 1931. Durante la República participó en 400 mítines antirrepublicanos, y después, en el curso de la guerra, cuando todos sus hijos estaban en el frente, él se apartó de la primera línea de la política, no quiso aceptar los cargos que se le ofrecían, incluso el ministro de Justicia del gobierno de Franco, tuvo sus enfrentamientos con el gobierno de la época, uno de ellos muy grande, San Sebastián, porque abofeteó al director de la voz de España, porque en un artículo suyo dirigido a los LGTs había incluido una alabanza a Franco que nunca habría puesto, y después de la guerra no tenía ninguna virtualidad política, no era un hombre que pudiera estar en contacto con el poder, y vivió pobremente, incluso pasando penalidades los últimos años de su vida hasta que murió. Precisamente para ahorrar eso se constituyó esa fundación, entonces llamada Hernando de Larramendi, con los objetivos, entre ellos, uno de ellos muy principal, que era el de hacer valer la presencia histórica del carlismo para que las generaciones venideras fueran conscientes de lo que había significado y de por qué se había luchado. Esa fundación pasó luego a llamarse Ignacio Larramendi y es a la que yo represento. Lo primero que hicimos en esa área del carlismo fue instituir un premio de historia del carlismo al que se le denominó, en memoria de ese político tradicionalista de mi abuelo, Premio Luis Hernando de Larramendi. Y hoy, precisamente, estamos aquí para presentar una obra que fue premiada en la 12ª edición de ese premio. La obra que hemos denominado, el título es un poco periodístico, pero en cualquier caso es un título que se corresponde con la realidad, la gran victoria del carlismo balear en 1871 en las elecciones de aquel año, que han preparado magistralmente Marta Gutiérrez Balzati. Bueno, eso es lo que yo les cuento desde donde les hablo. Y los agradecimientos tienen que ser múltiples e importantes. El primero, naturalmente, a la institución que nos acoge, a su presidente, a su junta de gobierno, a todos aquellos que han hecho posible que nos tuviéramos esta celebración hoy, tan nutrida, a todos ustedes por acompañarnos hoy, porque un acto de esta naturaleza, si no tiene un marco especial, un marco académico, un marco tan distinguido, y encima el calor de la presencia de quienes aprecian de lo que se habla, realmente sería otra cosa.
Pero esos agradecimientos no pueden terminar sin específicamente mencionar a algunas personas. Y yo quiero mencionar a los miembros del jurado que otorgaron el premio a Marta Gutiérrez Barzategi, de los cuales tenemos aquí dos de ellos, Alfonso Muñoz de Mendoza, a mi izquierda, y Javier Gariso Enotero, que está entre la concurrencia. Formaban parte también del jurado personalidades como el hispanista Stanley Payne, Ignacio Medina Fernández de Córdoba, duque de Segorbe, la profesora Alexandra Wilhelmsen, de la Universidad de Austin, en Texas, bueno, y otra serie de personalidades vinculadas con la historia del carlismo. Quiero también dar las gracias a María Zaforteza, que ha dado acceso a los archivos de los que se nutre gran parte de lo que figura en este libro, y que sin ello habría sido muy difícil que hubiera podido hacerse, y a todos aquellos que de alguna u otra manera pues han participado en ello, que son muchos, nuestro editor Luis Valiente, que no está aquí hoy con nosotros, en fin. Pero esas palabras de agradecimiento tienen que estar vinculadas a la felicitación a la autora, a Marta Gutiérrez Barzategi, porque Marta ha acometido la creación de este libro con un entusiasmo que es realmente extraordinario, porque no solamente ha escrito el libro, sino que es que prácticamente lo ha construido, porque es casi bricolaje, ha hecho de todo en la realización del libro y en la realización de este acto, gestionar el catering, hablar con el editor, la librería, mandar fotografías, buscar archivos, bueno, una cosa auténticamente extraordinaria. No diré yo que es porque es su primer libro, porque yo estoy seguro que aunque haga más, tendrá la misma pasión y el mismo empeño. Y lo que sí les digo es que el resultado, yo no voy a hablar del contenido del libro, porque del contenido del libro hablará el excelentísimo y magnífico señor rector que fue de la Universidad San Pablo CEU, Alfonso Muñoz de Mendoza, que lo hará con mucho más conocimiento de causa, pero les digo que el libro, aunque yo no tengo ningún antepasado, ningún antecedente mallorquín, se lee con facilidad, con ilusión y con entusiasmo. Y naturalmente, si en él se menciona a alguien que es de la familia de quien lo lee, pues esa mención es todavía mucho más agradable. Pero sí quiero, después de estos agradecimientos y de esta felicitación a la autora, expresar mi satisfacción por la presencia de la princesa doña Carolina de Borbón, Parma y Orange. Y les contaré a ustedes el porqué, no el porqué general, que es obvio y lo ha resaltado ya el presidente de la Academia, sino el porqué particular. Yo no sé si todos ustedes conocen el linaje de los reyes carlistas. La dinastía de los reyes carlistas arranca en 1833 con Carlos V, tiene efímeros representantes en Carlos VI, conde de Montemolín, don Juan, y luego el gran rey de los carlistas, don Carlos VII. Don Carlos VII, el rey de leyenda, muere el 18 de julio de 1909 y le sucede su hijo don Jaime de Borbón. Don Jaime de Borbón, a la sazón, era soltero, una situación de incógnita sobre el futuro, y ese abuelo mío, don Luis Hernando Belarramendi, a quien se dedica la fundación, que fue secretario político en España y delegado de don Jaime, como recomendaba y recomienda Cervantes por boca del Quijote, es de leales vasallos decirles a sus señores la verdad en su vera figura, sin que la adulación la acreciente u otro vale temor lo disminuya. Continuamente recordaba a don Jaime la necesidad de casarse, porque don Jaime era soltero, la necesidad de casarse y de dar descendencia a la línea carlista. Bueno, lo hacía en cartas personales, yo guardo muchas de ellas, y lo hacía también en textos oficiales. Y aquí me permito simplemente citarles uno y luego verán la hilación con esto de la satisfacción que estoy expresando. Decía, dirigido a don Jaime: una vez más os presenta a vuestro pueblo el unánime deseo
de que contraigáis matrimonio, pero esta vez os suplica además que para entre tanto os dignéis también oír consejo y deis fórmula ordenada, patriótica y definitiva, previniendo las eventualidades del problema dinástico. Bueno, a pesar de todo aquello, no se hizo así. Sus razones tendría don Jaime, yo no soy quien para juzgarlas. Lo cierto es que él muere al poco del advenimiento de la Segunda República y le sucede su anciano tío, hermano del rey, mítico de los carlistas, don Carlos VII, don Alfonso Carlos de Borbón y Austria Este. Don Alfonso Carlos de Borbón era entonces ya un hombre octogenario y naturalmente preocupado también por cuál sería el devenir del carlismo después de su muerte, que por mucho que pensara no podía ser muy posterior a aquel momento en el que le vino esa gran responsabilidad. Pues precisamente en los círculos carlistas empieza la inquietud por ver quién tenía mejor derecho dinástico a la sucesión de don Alfonso Carlos de Borbón. Y aunque hubo diferentes opiniones y opciones, finalmente, el 23 de enero de 1936, don Alfonso Carlos de Borbón da un real decreto en el que designa regente, sin perjuicio de su derecho de sucesión a título de rey, a don Javier de Borbón, abuelo de doña Carolina, que está aquí. Pues bien, ese real decreto lo redactó mi abuelo, concitando la adhesión de todos los carlistas. Por lo tanto, para mí es hoy una razón de especialísima satisfacción ver que una nieta y descendiente de aquel rey, en aquel momento regente, que luego dio la orden de la incorporación de los regentes a la guerra de España, participe en la entrega de un premio que lleva el nombre de ese político que lanzó la primera lanza a favor de don Javier de Borbón Parma, vuestro ilustre abuelo. Comprenderán ustedes que eso no había ocurrido nunca en los años de historia de este premio. Nunca un representante de la familia de don Javier de Borbón Parma había estado presente y es por lo tanto ocasión única y especialísima que quiero resaltar con satisfacción personal muy especial. Pero no podría terminar estas líneas, estas palabras, sin ese recuerdo especial y emocionado hacia José María Viarnés Perpiñá, a quien seguramente muchos de vosotros conocisteis. José María Viarnés, carlista de siempre, amigo, aun con intermitencias por la distancia desde hace 40 años, fue un hombre lealísimo, un oscuro poeta burgalés, Martín Garrido Hernando, hizo un precioso soneto a los mártires de la tradición durante la guerra, que fue combatiente en un tercio de Requetés. Y en ese soneto, que terminaba con 3 versos lapidarios: no supieron querer otra bandera, no supieron andar otro camino, no supieron morir de otra manera, decía antes: amar a España fue su vocación entera. Y decía después, en un verso que yo se lo he adjudicado siempre a José María: servir al rey, su vocación y sino. Y servir al rey fue la vocación y sino de José María durante toda su trayectoria, desde que yo le conocí, desde luego, hasta el día de su muerte. Y José María no solamente tiene esa singularidad de que fue un gran servidor, sino que fue además un hombre que colaboró precisamente de una manera importante y necesaria, sin la cual no sé si el libro habría alcanzado el esplendor que tiene, en la realización de este libro de Marta Martínez Barzati, que hoy presento. Con ese recuerdo emocionado, yo querría terminar estas palabras, pero me permitirán ustedes que, antes de ceder la palabra a quien haya de sucederme, como se me ha dado la palabra, haga un pequeño calambur. Ustedes saben que este libro trata de las elecciones durante la monarquía de don Amadeo de Saboya. Don Amadeo de Saboya, pobre hombre, vino aquí a España, no sabía con quién se iba a enfrentar. Desde luego de Palma fueron 5 diputados carlistas, pero además de eso tuvo
un montón de problemas. Y el hecho es que se cuenta, no sé si las palabras son exactas o no, que llegado un momento volvió a las Cortes y pronunció la frase: igual que me la disteis, os vuelvo la corona, porque el hombre ya no podía más. Bueno, me han dado la palabra el presidente, yo la vuelvo a la presidenta ahora mismo para que haga con ella lo que quiera, que se la deja que corresponda. Muchas gracias. Alteza, director de la Real Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, consellera, director general de Enseñanza Universitaria, querido Luis, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Larramendi, querida Marta, señores académicos, señoras y señores. Estamos aquí unidos para la presentación de un libro importante para la historia del carlismo, como es el libro que ha realizado Marta Gutiérrez Balanzari. Es un libro importante porque nos hace saber más de la historia de un movimiento bastante desconocido que tuvo un gran arraigo y una gran importancia en la historia contemporánea española. Tradicionalmente se tiene la imagen del carlismo pues como unos señores que luchaban en lo alto de unas peñas perdidas por Navarra y las provincias vascongadas, y ya cuando se sabe un poco más, pues se piensa que no solo había peñas en Navarra y provincias vascongadas, sino que también había peñas en el Maestrazgo, Morella, Cabrera e incluso por Cataluña. Pero normalmente cuando se tiene alguna idea del carlismo y en las generaciones actuales cada vez se tiene menos, lo que se piensa es simplemente en eso. Y hay que recordar que el carlismo fue algo mucho más importante. Por dar algunos datos, en 1833, a la muerte del rey Fernando VII, cuando comienza la Primera Guerra Carlista, todo el ejército español, y cuando digo todo, está a favor de la sucesión femenina, está con Isabel II. Si nos fuéramos a la Guerra Civil del 36-39, a la que luego volveré a hacer mención, hay que recordar que es una guerra que se da porque el ejército español realmente se divide en dos partes. Bien, si el año 36 el ejército español no se hubiera dividido, no hubiera habido guerra, hubiera habido un golpe de Estado. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que, curiosamente, aun estando todas las fuerzas del ejército en el mismo bando, hay una guerra que dura 7 años. Hay una guerra en la que los datos de muertos que conocemos, que son los de la estadística militar del ejército isabelino, 66.159 muertos, son mayores que los muertos que tuvo el ejército republicano en la Guerra Civil del 36-39, que son 60.500, o de los que tuvo el ejército nacional, unos 59.500. Cuando estamos hablando de la España de 1833, que tenía la mitad de habitantes que la España de 1936. Y estamos hablando de una época en la que no existían las ametralladoras, no existían los aviones, no existían los tanques, sino que el arma reglamentaria del ejército español era el mosquetón de chispa modelo 1828 que se cargaba en 11 voces y hacía como mucho 2 disparos por minuto, con una precisión, digamos, de 50 metros. Por tanto, la Primera Guerra Carlista fue un conflicto de una envergadura difícilmente exagerable. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en dónde se lucha, es verdad que los ejércitos permanentes carlistas estarán en Navarra y las provincias vascongadas, en Cataluña, en el Maestrazgo, pero no debemos olvidar que junto a esos más de 70.000 hombres que sirven en ejércitos regulares carlistas, tenemos guerrillas repartidas por toda España. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un catedrático catalán que en lo que fue su tesis doctoral sobre el carlismo en Gerona planteaba que, bueno, yo no entiendo por qué las fuentes de la época, lo utilizó, claro, la documentación utilizable, que era la isabelina, no entiendo por qué el gobernador civil se pasaba el día diciendo que aquí todos eran carlistas, no entiendo por qué el alcalde dice exactamente lo mismo, por qué la policía dice lo mismo, porque si esto hubiera sido carlista, pues ¿por qué la ciudad no se sublevó por Don Carlos? Claro, son unas observaciones que dices, bueno, claro, a veces se olvida que las ciudades tienen guarniciones y que una ciudad que tenía 10.000 habitantes y 2.500 hombres de guarnición, pues era difícil que se hubiera podido sublevar por Don Carlos. Es decir, si vemos, por ejemplo, la distribución de tropas del ejército isabelino, tendremos que explicarnos por qué hay unos 70.000 hombres de ese ejército que no están en el frente, están cubriendo la retaguardia, y por qué hay una milicia nacional de varios centenares de miles de hombres que también hace la misma labor. Resumidas cuentas, la guerra carlista es una guerra, la primera, que moviliza centenares de miles de hombres. Concretamente, se moviliza en la España isabelina del orden de 500.000 de hombres. Y los hombres que están a la vez sobre las armas
son, a partir de 1835, unos 220.000. Son ejércitos mayores. Los que moviliza la España isabelina para luchar contra los carlistas son ejércitos mayores que los que se movilizan en España durante la Guerra de la Independencia, si exceptuamos por muy leve número de hombres el que se logra armar en noviembre de 1808 para hacer frente a Napoleón. A partir de ahí, ningún ejército de la Guerra de la Independencia, cuando digo ejército me refiero al global, llega a tener al global de los hombres que se movilizan para luchar contra los carlistas, en una España que además no hay que olvidar que hay movilización isabelina y movilización carlista. Bien, perdida la Primera Guerra, que además no se pierde por razones estrictamente militares, sino en buena medida por disensiones políticas internas del bando carlista, nos encontramos con que el carlismo tiene una perpetuación, aparece una pequeña Segunda Guerra, aparece un episodio muy propio de estas islas, que es la aventura del general Ortega, capitán general de Baleares, pero que es una historia, digamos, muy ajena a lo que es el movimiento carlista en sí, aunque tuviera naturalmente sus relaciones en el mismo. Nos encontramos con una tercera guerra carlista, donde también volvemos a tener sobre las armas ejércitos regulares carlistas con más de 70.000 hombres. El problema es que ya los ejércitos regulares liberales que tienen enfrente son bastantes mayores que los que tenían enfrente en la Primera Guerra. Y tenemos un carlismo que después de la Tercera Guerra parece aparentemente muerto. Claro, aparentemente muerto es olvidar todo aquello fenómeno tan curioso desde el punto de vista de la sociología política de los círculos carlistas, que existen pues prácticamente en todas las provincias y regiones españolas. Y nos encontramos también con un carlismo que, sin embargo, es verdad que tras la muerte de don Jaime podría venirse abajo, pero que se ha encontrado con algo que le revive en buena medida, que es la Segunda República. Durante la Segunda República el carlismo vuelve a coger fuerza y de nuevo en la Guerra Civil Española tienen ustedes unos 70.000 voluntarios carlistas del requete sobre las armas, aunque esta vez no todos al tiempo. Sobre las armas al tiempo no pasarán nunca de unos 40.000. Pues bien, a pesar de todo lo que llevo dicho, lo cierto es que el carlismo sabemos muy poco. Sabemos muy poco incluso en sus regiones más importantes. Si pensamos, por ejemplo, en Vascongadas. En Vascongadas tenemos una buena monografía de John Coverdale sobre la fase vasca de la Primera Guerra Carlista de 1833 a 35. Tenemos un libro de Rodríguez Carraza sobre Navarra y Rennes provincia que aborda de alguna forma la guerra. Pero aún así, realmente un estudio global detallado de lo que supuso la Primera Guerra Carlista en el campo político, militar y de administración en las provincias vascongadas y Navarra, pues no lo tenemos. Lo que ocurre entre la Primera Guerra y la Tercera Guerra en el País Vasco lo desconocemos. Lo que ocurre en la Restauración para alguna provincia lo conocemos. Y si esto es en Vascongadas, en Navarra diré que lo conocemos todavía peor. En Cataluña ha habido algunos estudios que han ido dando datos, en el Maestrazgo lo conocemos bastante mal, ha habido alguna monografía pero bastante mal, es decir, que si incluso en las regiones más importantes del carlismo lo conocemos a retazos, nos encontramos con que hay muchas regiones españolas de lo que realmente no conocemos prácticamente nada. Cuando digo que no conocemos prácticamente nada, lo que quiero decir es que tenemos que acudir a las obras generales, por ejemplo a Melchor Ferrer, Historia del Tradicionalismo Español, y sabemos lo que viene allí, y realmente poco más. En el caso del carlismo de Baleares, ¿qué es lo que sabíamos? Pues hay dos hechos que llaman la atención cuando se leen las historias generales sobre el carlismo. Uno es la sublevación de Manacor en el año 1835 a favor de don Carlos, en la que participan centenares de personas, y otro de ellos es el triunfo carlista en las elecciones de 1871. La sublevación de Manacor fue muy bien estudiada por Fustes Forteza en un libro de los años 40, un libro muy documentado, aunque después de leerlo comprendes que sabes muy poco, o sea, sabes lo que pasó, pero llegas mucho menos a por qué pasó, cómo se había hecho. También es verdad que es que por mucha la documentación es la que es. Si no hay documentos no hay historia, y pasados pues 100 años de los hechos, pues todavía menos. Y el otro suceso era este triunfo carlista en las elecciones de 1871. Pero claro, ¿qué sabíamos del triunfo carlista en las elecciones en Mallorca en 1871? Que había sido, y que habían sido elegidos los diputados. Pero ¿por qué ese triunfo carlista? ¿Cómo ese triunfo carlista? Era algo que no sabíamos. Y ese algo es precisamente lo que aborda Marta en su libro. Un libro que además ha realizado pues con un gran mérito. Porque claro, Marta es una mujer que tiene 3 hijos.
Todos aquellos recordamos pues, la diferencia que había cuando éramos jóvenes solteros becarios de investigación y hacíamos pues, libros como churros, y cuando uno ya se casa y tiene sus niños, alegría de la vida, facilitándote los trabajos de investigación, que el asunto es bastante más complicado. Por tanto, es muy de agradecer que haya podido hacer esta labor, una labor de la que yo no voy a entrar en detalles porque eso ella como autora del libro es la que nos va a hablar un poco de su contenido, pero una labor que quiero destacar hubiera sido imposible sin la colaboración de la Fundación Hernando de Larramendi. Digo que el carlismo en España se conoce bastante mal, pero sin la colaboración de la Fundación Hernando de Larramendi lo cierto es que se conocería bastante peor de lo que se conoce, porque en ese bastante mal hay unos 30 o 40 libros que han sido publicados por la Fundación Larramendi. Algunos de ellos abordan aspectos muy concretos, otros son más generales, de temáticas muy variadas, y trabajos como el de Marta realmente sin el apoyo de la Fundación pues hubieran sido imposibles. Por eso quiero dar las gracias a Luis Larramendi por la magnífica labor que desarrolla al frente de la Fundación. Quiero dar las gracias a Marta por el trabajo tan importante que ha hecho para la historia del carlismo. Quiero dar las gracias al director de la Academia por habernos cedido este magnífico local, a todos ustedes por su presencia y muy especialmente agradecer la presencia de Su Alteza, que ha tenido que venir pues, desde lejos de España para estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Es un privilegio poder compartir esta mesa con el presidente de esta Real Academia, con Su Alteza Real, doña Carolina, y con Luis Hernando de Larramendi y con Alfonso Bullón de Mendoza, que son los verdaderos expertos en carlismo. Buenas tardes a todos y gracias por venir a este acto. Estar hoy aquí me alegra especialmente por la oportunidad que se me brinda de presentarles este libro. Quisiera decir antes de nada que este libro es un libro hecho sin pretensión alguna, que está escrito desde una gran responsabilidad, así como desde el rigor histórico. He procurado en todo momento utilizar la información con la que he trabajado de una manera rigurosa y responsable, y aprendiendo y apoyándome en los trabajos de otros historiadores, completándolo con fuentes de archivo y con prensa de la época, he intentado reescribir acerca del carlismo mallorquín, de cómo influyó en la sociedad y en la política de esta isla. Con este trabajo me gustaría compartir mis investigaciones sobre la historia de Mallorca y hacer más visible esta parte de la historia mallorquina, imprescindible y poco valorada. Este libro lo único que pretende es ser una ventana abierta al pasado y dejar así hablar a la historia. Cuando hablamos de carlismo tendríamos que decir en primer lugar que es un tema, como bien se ha comentado ya, que no ha despertado mucho interés hasta hace algunos años. Además, la mayor parte de lo que ha sido escrito acerca de la historia del carlismo del siglo XIX ha sido elaborado por los vencedores de la contienda. Una historia relatada de una manera muchas veces exagerada y hasta tal vez injusta por la parte que al carlismo le toca. Quisiera resaltar el hecho de la importancia que tiene por sí misma esta parte de la historia contemporánea española, pues la historia del carlismo fue también la historia de una gran cantidad de españoles, como ha explicado Alfonso Bullón de Mendoza. Quisiera volver a subrayar estos datos que él ha comentado, pues como él bien ha dicho, acerca del final de la Primera Guerra Carlista, en número de bajas y conociendo únicamente las del Ejército Liberal, estas se excedieron a las que sufrieron en España el bando nacional o republicano en la Guerra Civil de 1936. También en su libro Las guerras carlistas en sus documentos, Alfonso Bullón de Mendoza apunta otro interesantísimo dato. El coste económico de esta guerra superó todo lo recaudado con las desamortizaciones de Mendizábal y Espartero. Y después vendrían 2 guerras civiles más antes de acabar el siglo. Creo que los datos hablan por sí solos. Este largo conflicto carlista, que ocupará casi todo el siglo XIX, se caracterizará por su naturaleza antiliberal y antirrevolucionaria. Se luchaba por unos ideales que el rey carlista personificaba, por una determinada visión del mundo, y se luchaba también para que este proyecto pudiera ser una realidad. El carlismo llegará a extenderse a todas las capas de la sociedad y unirá bajo una misma causa política a clases sociales en un principio opuestas.
podría encontrarse el nexo de unión entre nobleza, payesía y clero carlista en la existencia de un código mental y cultural común a los tres. Este se traduciría en una lucha implacable por defender la religión católica y por defender un modo de vida derivado de esta misma y de la tradición. Además, les unía también la lucha por intentar proteger, mantener y conservar lo que para cada uno de estos grupos sociales serán sus intereses. Y aunque algunos autores apuntan a la falta de reivindicaciones sociales en el discurso político del carlismo, sí se puede afirmar que, aunque así fuera, la lucha de estos grupos sociales no era para cambiar las cosas, sino para mantenerlas, en muchos casos, como estaban. En el año que nos ocupa, 1871, el carlismo era el representante de quienes pensaban que se podía ser moderno sin renunciar a las tradiciones, y de aquellos que pensaban que lo moderno no siempre era lo mejor. El tema de este libro gira en torno al hecho de que no será solo en el campo de batalla donde presentará su combate el carlismo en este siglo XIX, será en la escena política donde también fue muy importante su presencia, sobre todo después de los fallidos intentos de llegar al poder a través de la vía militar mediante las conspiraciones de mediados del año 1869. A partir de este momento el carlismo se convirtió en una fuerza política organizada y con un gran apoyo popular consiguió un número nada despreciable de escaños en las Cortes españolas de la segunda mitad del siglo XIX. 1871 es una fecha evocadora para los carlistas mallorquines. Las elecciones de este año tuvieron una enorme importancia para ellos, pues el partido carlista fue secundado en las urnas por la gran mayoría de electores. Será un momento esencial para el carlismo mallorquín. Los 5 diputados que debían ser elegidos en la isla de Mallorca para representar a los mallorquines en las Cortes en Madrid pertenecieron todos a este partido. Los 5 diputados elegidos fueron los siguientes: Manuel Sureda, hijo del marqués de Vivot, Adolfo de Roten y Guzmán, marqués de Campofranco, y Jorge de San Simón y Montaner, marqués del Reguer, por los 3 distritos de la ciudad de Palma. José Quinza Porteza y Togores vencería en el distrito de Manacor, y Guillermo Berd y Reura en el de Inca. Los cuatro primeros eran miembros destacados de la nobleza mallorquina, y Guillermo Berd, aunque no poseía título nobiliario, pertenecía a una familia de terratenientes. Muchos fueron los motivos que impulsaron a esta gran mayoría de electores mallorquines a dar su voto a los candidatos carlistas. A grandes rasgos, se podría señalar que quienes apoyaron con su voto al triunfo de la comunión católico-monárquica fueron, por un lado, una grandísima parte de la nobleza y de la payesía mallorquina. También hay que contar no solo con el voto rural, sino con el voto en la ciudad, que fue también numeroso. Es importante hablar del voto conservador mallorquín y de cómo se inclinó en estas elecciones hacia el carlismo. Los monárquicos moderados no estaban conformes con las candidaturas que se habían presentado, ni con las condiciones en las que se produjo la unión de los 3 partidos liberales para hacer frente común al partido carlista, ni con el apoyo que se les dio a los republicanos en el último momento como intento desesperado por alcanzar el triunfo electoral. Además de ello, una de las razones de más peso en la huida del voto de los católicos mallorquines hacia el carlismo fue el rumbo que tomaban los acontecimientos en manos liberales, sobre todo con el revolucionario artículo 21 de la Constitución de 1869, donde se defendía la libertad de cultos, asunto este que impresionaba y asustaba a los católicos. Por otra parte, los errores tanto en política como en administración del partido del gobierno, así como la desorganización del Partido Progresista, hicieron que muchos de sus votantes les negaran su apoyo en la mayoría de los distritos. Así las cosas, los desengaños de los partidos medios provocaron que una grandísima parte de sus electores dieran su voto a los partidos extremos, bien a los carlistas o bien a los republicanos. El éxito electoral de la Comunión tuvo 2 lecturas muy distintas, la carlista por un lado y la de los partidos vencidos muy diferente por otra. Según los carlistas, la victoria se había conseguido de una manera legal y limpia, sin amaños ni violencias,
Para los partidos derrotados, estas elecciones se habían caracterizado por el apoyo incondicional del clero al carlismo, por el caciquismo llevado a cabo por los nobles carlistas sobre la payesía, por las coacciones y la compra de votos y por otros medios ilegales que, según ellos, habían conseguido desfavorecer a liberales monárquicos y republicanos. Lo cierto es que el carlismo siempre constituyó un punto importante en la historia de Mallorca. El carlismo mallorquín transcurrirá paralelo al carlismo peninsular. Y aunque es verdad que aquí no se sufrieran los efectos devastadores de una guerra, sí podemos decir que tuvo dos características que compartirá con el carlismo peninsular: su extensión social, como ya hemos visto, y su perdurabilidad en el tiempo. La historia del carlismo es una historia extensa, pues continúa hasta nuestros días. Es el fenómeno de la pervivencia durante más de 2 siglos del siempre derrotado pero jamás vencido carlismo, como dice Jordi Canal. El carlismo es, por tanto, parte esencial en la historia contemporánea de España. 3 guerras donde se vivieron enfrentamientos, violencias, odios e incomprensiones entre españoles. En una guerra todos pierden, pero los hay que pierden todavía más. Como al principio comentaba, la información que tenemos acerca de este periodo es solo de una parte, y tales argumentos difícilmente vencerán el veredicto condenatorio de una historia contada solamente por quien estaba en el bando vencedor. La historia del carlismo tiene muchos frentes, quizá este es el más difícil de combatir. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero la verdad de los documentos está ahí. El tiempo nos dirá si el carlismo asume el puesto que le corresponde en relación a su repercusión en la historia. No quisiera terminar esta intervención sin mostrar mi admiración y agradecimiento a aquellas personas como Alfonso Bullón de Mendoza, Isabel Peñarrubia, Pérez de Montaner, Manuel Oliver, José Villalonga, Pérez Fullana, Isabel Moll o Carlos Gregorio, que han contribuido a que, si existe la calidad en este trabajo, es por lo que ellos han aportado. Quería también agradecer a Elvira González toda su ayuda, absolutamente imprescindible, antes, durante y después en este trabajo. A María Zaforteza quería darle especialmente las gracias, pues sin su colaboración este libro nunca podría haber existido. También quería desde aquí agradecer a Ramón Bernabeu, a Vicente Omar y a Ivonne Sabater toda su ayuda. Quiero dar gracias también a mi familia porque siempre ponen todo su interés en todo lo que hago y es una suerte tenerles cerca. Y a mis amigas que siempre están cuando las necesito y es muy a menudo. Y quisiera decir para terminar que no puedo de ninguna manera dejar pasar este momento sin tener un recuerdo muy especial para José María Viarnés, quien siempre tan amablemente me atendió. Muchas gracias a todos y gracias por venir a este acto. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, mi hermano Carlos Javier me ha pedido que os transmite en su nombre, por supuesto, un cordial saludo. Desafortunadamente, gracias a su trabajo, no ha podido venir como hubiera sido su deseo. Para mí es un gran placer estar aquí en Mallorca. Me produce una enorme satisfacción volver a reencontrarnos con tantos y tan queridos amigos. Hace pocos meses acudí a Palma con mi hermano Carlos Javier y con mi tía María Teresa para poder despedirnos de nuestro querido José María Viarnés. Y las conversaciones en familia estaban plagadas en las anécdotas vividas con él y con apreciados compañeros. Quisiera aprovechar esta ocasión para poder expresar en nombre de mi familia y mío nuestro más sincero agradecimiento a Luis y la Fundación Laramin por su apoyo en la historiografía carlista, por sus publicaciones, colaboran a la difusión y estudio de nuestra causa y ayudan a conocer las raíces y origen de un amplio movimiento popular que forma parte de nuestra historia contemporánea. Asimismo, quiero agradecer al presidente de la Real Académica Mallorquina y Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, don Ramón Piña, por la organización de
de este acto. Igualmente a don Alfonso Bollón de Mendoza, no tan solo por sus aportaciones en la investigación de la historia del carlismo, sino también por todo el trabajo y esfuerzo que ha realizado para fomentar el estudio de la misma. Entre otras muchas cosas, él dirige la tesis doctoral de Marta Gutiérrez. Para mí es un gran honor poder participar en la presentación en Mallorca de este extraordinario libro, Las elecciones de diputados a Cortes de 1871 en Mallorca, el triunfo del carlismo, de Marta Gutiérrez. Doña Marta Gutiérrez ha realizado una trascendental obra que ha conseguido presentarnos un fiel retrato de lo que representaba el carlismo en la Mallorca a los finales del siglo XIX. Sin duda, su enorme trabajo será uno de los referentes para conocer la historia de Mallorca de la segunda mitad del siglo XIX. Durante la obra se desgrana una serie de personajes y familias de la isla que defendían la causa carlista. Y hoy me alegra poder constatar que en 2013 descendientes de los personajes que aparecen citados siguen igualmente ligados a esos mismos ideales. Pero el libro también nos recuerda cuáles fueron las consecuencias amargas del éxito, ya que llegado al trono Alfonso XII, estos diputados carlistas y muchos de aquellos que apoyaban a Carlos VII han sufrido destierros, han perdido sus bienes y han sufrido injustos encarcelamientos. El ser castigados por defender nuestros ideales, desafortunadamente, ha formado parte de la vida de muchos carlistas a lo largo de estos 180 años. De estos dramas no han estado exenta mi propia familia, porque tanto mi abuelo, don Javier, como mi padre, Carlos Hugo, y mis tías fueron desterrados de nuestra patria por el general Franco. Mi abuelo también fue encarcelado por los nazis en los campos de concentración de Natzweiler y de Dachau. Por ello, se nos hace muy fácil comprender el sufrimiento de estos leales carlistas. Mi padre desde niños nos enseñó el amor a España y igual los valores y compromisos que hemos de tener como carlistas, y transmitió a mi hermano Carlos Javier la enorme responsabilidad que a su fallecimiento iba a adquirir como abanderado de nuestra causa. Marta, los carlistas debemos de estar muy agradecidos por tu esfuerzo en sacar a la luz una parte tan importante y significativa de nuestra historia. Para finalizar, quiero dedicar un cariñoso recuerdo en homenaje a nuestros amigos leales carlistas mallorquines, Felipe Villayonga y José María Viernes, que siempre supieron defender de forma inteligente y elegante nuestro legado ideológico y que ya no pueden encontrarse entre nosotros, pero que siempre permanecerán en nuestro recuerdo. Muchas gracias.